Encuentre valores de funciones. Nuestro objetivo es evaluar una función dada diferentes entradas. Me gustaría relacionar esto con algunos que ya hemos hecho este semestre. Muchas veces las funciones se escriben como ecuaciones como y igual 5x, 2 o y igual x cuadrado más 4. Antes de encontrar puntos en los gráficos de estas ecuaciones, recogimos varios x valores y encontramos correspondientes y valores. Aquí hay un ejemplo simple. Evaluar y igual 5x, 2 cuando x igual 4. Sabemos que el proceso es esencialmente sustituir 4 exaneutones 4x y evaluar. Tenemos y es igual a 18. Hay varias formas de expresar esta relación. De una manera sería escribirlo como un par ordenado, cuando x es 4 y es 18. Con el nuevo lenguaje de entradas y salidas que viene con funciones podríamos decir que cuando la entrada es igual a 4 la salida es igual a 18. Sustituimos 4 exaneutones por x es nuestra entrada y era igual a 18, y fue nuestra salida. Combinemos esto pensado con funciones. Digamos que nos dieron f de x es igual a por cuadrado más 1, y se pide que evaluemos f de menos 4 es nuestra entrada. Mirar esta notación a través, aviso cómo se ha reemplazado esta x con menos 4, y es esencialmente como evalúas f de menos 4, usted reemplaza o sustituye x con menos 4. Menos 4 cuadrado más 1 nos da 16 más 1 o 17 so f de menos 4 es igual a 17. Otra vez, menos 4 sería considerado nuestra entrada, 17 sería considerada nuestra salida. También me gustaría hacer la conexión de que esto representa un punto en el gráfico cuando x es menos 4, y es igual a 17. La mayoría de las x se considera como entrada, y es la salida. Bien, sigamos con otro ejemplo. F de 7 así que se convierte en 7 cuadrados más 1. 49 más 1 es 50 así que solo para limpiarlo f de 7 es igual a 50. Un ejemplo más, f de k. Ahora esto puede parecer un poco de confusión, pero esencialmente vamos a estar haciendo lo mismo. Ahora vamos a reemplazar x con k, misma función así que f de k es igual en lugar de x cuadrado tenemos k cuadrado más 1. Ahora no podemos hacer nada más porque estos no son como términos, nada se simplifica para hacer nuestra forma final. F de k es igual a k cuadrado más 1. Echemos un vistazo a un par de ejemplos más involucrados de funciones de evaluación. Una función resta la entrada del cuadrado de la entrada. Una descripción de f es dada por f de x es igual a por cuadrado. X nuestro objetivo es encontrar f de x más h o en otras palabras. Nuestra entrada es x más h. La pregunta es, ¿cuál sería la salida? Bien, dejemos reemplazar x con x más h. Así que vamos a cuadrarlo y luego vamos a restarlo. Ok, y recuerda que no hay accesos corrientes para cuadrar x más h. Tenemos que escribir esto dos veces y faltarlo. Que nos daría x cuadrado más 2hx más h cuadrado. Puedes comprobarme eso si te gusta escribiendo y multiplicando. Siguiente, queremos eliminar la paréntesis aquí, vamos a restar esta cantidad. Algunos de ustedes pueden haber sido enseñados para poner un distribuidos a menos 1, cualquiera que sea el método que esté acostumbrado a hacer. Vaya adelante y asegúrese de obtener x, h y de hecho aquí no hay términos iguales, por lo que nos habrá hecho f de x más h es igual a la suma y diferencia de todos estos términos. El último ejemplo me gustaría mirar. Queremos encontrar f de x más h, f de x todo sobre h o dividido por h. Bien, vamos a dar este paso a la vez. Ahora, este problema anterior nos da f de x más h nos da esta pieza de esta fracción. Entonces,
Reescribamos eso. Tenemos x cuadrado más 2hx más h cuadrado, x, h. F de x tenemos que restar la cantidad de x cuadrada, x, así que si restringamos ambos de los términos, obtendrás a, x cuadrado. Y entonces si resultamos a, x, que sería más x. Todo esto sería superior a h. Aviso. No estamos sustituyendo h porque no nos dieron f de h, solo nos dieron la variable h. Vamos si podemos simplificar esto. Primero, miremos al numerador y avisamos que hay algunos términos que son opuestos. Tenemos una x cuadrada aquí, x cuadrada aquí, tenemos, x más x. Vamos a escribir lo que tenemos hasta ahora. Tenemos 2hx más h cuadrados, h, ahora dividiendo todo eso por h. Aviso, todos tienen una h en común, así que lo que hacer es dividirlos por h individualmente. Recuerda que estás permitido hacerlo siempre dividiendo por un monomial, un término, y la razón que hice es muy fácil simplificar estos ahora mismo. Aviso como el factor común de aquí y aquí, un factor común de aquí que volvería en una h al primer poder y sobre habría simplificarse bien. Entonces, ¿qué queda? Tenemos 2x más h y luego esto es, 1. Así que esta fracción completa que involucra la notación de función es igual a 2x más h, 1. Esto es realmente llamado el distinto cociente. Eso se mostrará más tarde en el semestre. Espero que ayude a explicar cómo evaluar las funciones.